Compadre, realmente estoy muy feliz de tenerte en mi estudio y poder por primera vez entrevistar al entrevistador. Tener la posibilidad de hablar con aquel que normalmente hace las preguntas y que siempre intenta conectar con ese lado un poco más humano de personas que identifican marcas o de marcas que identifican a personas, que no es lo mismo, aunque muchas veces se quiere presentar de la misma forma. Para quienes no lo conocen, él es un gran amigo de la casa, alguien a quien quiero y admiro muchísimo. Su nombre es Michael Jaramillo, un productor audiovisual que para mí su mayor virtud está en la dirección. Va a ser un gran director, estoy seguro de esto. Y bueno, seguramente esta va a ser la primera de muchas oportunidades frente a cámara donde la gente va a poder escuchar tu visión y ya no tener que verla simplemente y tratar de deducir qué pensó este chamo en esta toma, porque muchas veces pasa eso y por ahí vamos a empezar los tiros. ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que piensas y lo que terminas ejecutando en una grabación? Bueno, lo que pasa es que en el trabajo que realizamos, la mayoría de los factores no dependen de nosotros. Ok, hay factores externos que a veces intentamos controlar y a veces es posible hacerlo, pero algunas veces no. Es trabajo del productor audiovisual tratar en la mayoría de lo posible, o de cualquiera que se dedique a este tipo de arte, que lo que existe en su cabeza sea tal cual lo que se ve a través de las pantallas. Pero más allá de eso, es mucho más importante que lo que tú quieres hacer sentir a las personas con lo que estás grabando o capturando en el momento sea realmente el fin y sea el resultado. No es tan sencillo. Hay muchas de las cosas que yo he hecho que se terminaron viendo no como yo quería que se viera. Algunas veces para mejor, porque se vio incluso mejor, y algunas veces no tanto. Pero cuando depende de factores externos no es tan sencillo lograr eso. ¿Cómo trabajas el disgusto, la desazón, cuando la cosa no sale como vos querías, como vos queréis, pero para peor, no para mejor? Me cuesta muchísimo cuando es un trabajo que es mío, o sea, es mi producción, capaz y ni siquiera sale. Pero cuando es un trabajo por el cual me pagaron para hacerlo, ahí es un poquito más complicado. He tenido momentos en los que he tenido que sacar material que a mí no me gustaba, pero era lo que la persona quería, porque esa es otra. A veces tienes que luchar contra lo que el cliente quiere y aunque tú consideres que eso no se ve nada bien, el cliente siempre tiene la razón. Yo difiero mucho de eso. Pero lo manejo, me considero una persona muy madura emocionalmente y creo que en el trabajo que hacemos la madurez emocional es sumamente importante, como para poder distinguir y decir, ok, esto no me siento 100% que yo creo que esto pudo ser mejor, pero si esto es lo que la persona cree que necesita, ahí está el material. Me puede disgustar, si me he llegado a disgustar en algunos momentos, sobre todo cuando yo siento que pudo ser mejor. Claro. Pero toca manejarlo y seguir adelante. Porque... Hablando de manejo, ¿cómo manejas la posibilidad de trabajar con personas que no tienen muy claro lo que quieren y que te plantean una idea bastante abstracta y tratando de que vos le deis forma y que esa forma tenga sin haber tenido bien definido cómo era la vuelta, tenga un límite, que ponga un límite de algo que ellos no tenían claro? Mira, en ese contexto hay varios escenarios. Está la persona que sabe lo que quiere, pero que no tiene ni idea cómo hacerlo y por eso te busca. Está la persona que ni siquiera sabe lo que quiere. Ese es el más complicado, porque es el que más tiempo te puede hacer perder tratando de que tú le digas qué es lo que quieres. Pero hay un millón de opciones, entonces es súper complicado. Yo aprendí o he ido en el proceso, porque para nadie es un secreto que esto es algo en el que vamos aprendiendo cada día, que tu seguridad, la seguridad que tú tienes en lo que estás haciendo, debes tener la capacidad de transmitírsela a la persona, a tu interlocutor. Entonces, cuando yo le digo, yo creo que esto se debe hacer así, es por esto, por esto y por esto, tengo bases concisas para hacerlo, la gran mayoría de las veces la persona dice, ok, sí, tienes razón. Siempre está el que es terco, y el que es terco, y a ese por lo general le digo, ¿sabes qué? No, gracias.
Búscate otra persona que creo que te puede servir más que yo. Y eso es un no disimulado bonitamente. ¿Alguna vez te ha tocado dejar un proyecto que en principio querías hacer por esta razón? Porque dijiste, bueno, no, ya, yo lo quería mucho, pero hoy no, gracias. Una sola vez me pasó, y ni siquiera fue por el proyecto en sí, sino por las personas que lo conformaban, porque el proyecto en esencia era bonito. Me ha pasado en ocasiones en las que he tenido la intención de hacerlo, he tenido la intención de dejar cierto proyecto, pero algo dentro de mí veía el potencial del proyecto y digamos que de cierta forma me obligué a mí mismo a no, sí, esto hay que sacarlo adelante, porque también es una realidad que si nos las pasamos renunciando a cada cosa porque algo no nos parezca, al final nunca vamos a lograr nada. ¿Qué tanto hay de esa personalidad tuya que puede ser muy variante, que puede ir de la alegría al llanto, aunque que puede ser inexpresiva y a la vez muy expresiva, algo contradictorio en todos los sentidos? ¿Qué tanto hay de eso en las producciones que son tuyas? No hablo de la que te pagan por hacer, sino de aquellas iniciativas como fue en su momento el review, como anteriormente a eso la posibilidad de grabar el mensaje navideño, posteriormente a eso, el mensaje navideño y este tipo de trabajos que han sido más iniciativas de en aquel momento MJJ Producer, hoy MVP. Mira, yo creo que todo lo que está en mi personalidad está plasmado en mi trabajo. Hay una persona muy importante para mí que me dijo, yo te quiero conocer. Le dije, me querés conocer, trabaja conmigo. Porque esa es la mejor forma en la que me vas a conocer. En mi trabajo, en mis producciones, está todo lo que yo soy, está esa ambigüedad de a veces sí y a veces no. Pero sobre todo, mi trabajo está lleno de experiencias que yo he vivido y que las busco plasmar a través de eso. Las entrevistas, como comentaste al principio, que hoy estás entrevistando al que generalmente hace las entrevistas, buscan tocar ese lado humano porque quizás mi historia se encuentra plasmada en las historias de los demás un poquito. Yo me siento identificado y ese es el punto al que quiero llegar. Cuando yo converso con alguien al que quiero saber de su vida, tú sabes que para poder investigar o hacer preguntas sobre la vida personal de alguien es un tema un poquito delicado. Sí. Yo busco mis propias experiencias y cómo me he sentido al respecto para poder llegar a esa persona y que se abra de verdad. Entonces, en base a eso, la forma en la que las preguntas están formuladas, el propio ambiente que se maneja mientras la entrevista se desarrolla, es quién soy yo. Es básicamente quién soy yo. Mira, hace mucho tiempo, en un podcast de un periodista que yo admiro muchísimo, se llama Juan Pablo Varsky, él es comentarista deportivo, pero es uno de estos comentaristas deportivos que se nutre mucho de cultura general y que puede abordar, por ser periodista, diferentes temas. Incluso trabaja para TNT como periodista, no deportivo, sino más institucional. Él hablaba con un sociólogo de nombre Borja, español, y él decía que todos hemos comido nuestra dosis de mierda en la vida, así simple. ¿Qué tanta dosis de mierda comió Michael en algún punto para poder posteriormente ser un productor audiovisual? Mira, yo creo que, como lo acabo de decir, todos hemos comido un poquito, ¿no? Yo desde muy niño vengo dándome cuenta cómo es la vida, cómo es el mundo real. Hay una frase, una serie que escuché que dice que lo malo de darse cuenta muy temprano, lo mal que está el mundo a muy temprana edad, es que lo sigue redescubriendo y confirmando cada día. Y más o menos por ahí va mi historia. Yo desde muy pequeño he vivido bastantes cosas que no son muy buenas. Pero, ¿en qué ha influenciado eso en el que yo sea hoy productor audiovisual? Creo que, para empezar, hace 5 años atrás no pensé que me fuera a dedicar a esto. Esa es la verdad. Y fue a través de querer contar historias de la vida de los demás y que esas historias inspiraran al que lo estaba viendo, que descubrí que hacer entrevistas, y después que yo no era un entrevistador porque yo no soy un comunicador social. Yo solo me senté con un teléfono, una luz y un amigo a conversar y a la gente le gustó. Vi que era todo el proceso que estaba detrás lo que hacía que eso, que era una simple conversación, fuera visualmente atractivo para la gente. Y comencé a estudiar que cada detalle, dónde poner una cámara, dónde poner una luz, cómo se debía escuchar el audio, era un arte y que yo era bueno para eso. Por primera vez descubrí que yo era bueno para algo. Claro. Por primera vez alguien me felicitó por hacer algo. Y cuando tú recibes ese reconocimiento, por lo menos para alguien como yo, que venía muy poco acostumbrado a recibir reconocimiento de los demás por hacer cosas bien, fue como que wow, yo creo que este es el camino. Mira, yo te conocí en un lugar específico y es en esos lugares donde te cambia la vida. Sí. Yo te pregunto,
¿Realmente Río Estéreo como lugar cambió tu vida? ¿Te salvó la vida en algún punto? Mira, Río Estéreo es mi familia. Y si yo pudiera regresar el tiempo y cambiar algunas cosas, créeme que la que menos cambiaría sería llegar a Río Estéreo. Hay un refrán que dice que el que al buen árbol se arrima, buena sombra tiene. Yo creo que yo no me pude acercar a un mejor árbol que lo fuera Río Estéreo, Marley y José Ricardo, que son los papás de nosotros, unas personas que sin conocerme me apoyaron. Y si yo le agradezco algo a la vida, a Dios y a mi hermano Emilio Portillo, fue que me llevaran a ese lugar. Porque tu entorno te edifica para bien o para mal. Y yo no pude encontrar un mejor entorno que no fuera Río Estéreo. Una familia que, como toda familia, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo no me arrepiento, y si regresara el tiempo volvería a vivir exactamente todo igual. Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a Marley Paz de Alvarado y a José Ricardo Alvarado por ser mi familia, mis segundos papás y mis padrinos en este medio. Y no importa qué tan lejos llegue, yo siempre le voy a agradecer a esas personas y a ese grupo por haberme acogido como una familia y por haberme traído hacia donde están, porque además de todo eso fueron un respaldo. Y creo que, y esta es mi recomendación para todos quienes vean esto, en el inicio, bueno, en cualquier etapa de una carrera, el entorno que te rodea es sumamente importante. Las personas apoyándote o no apoyándote van a definir mucho de quién vas a ser, y yo siempre tuve apoyo de ellos. Y también siempre recibí yo creo que por aquí no es. Y aunque a mí no me gusta que me digan por aquí no es, algo tienen esas dos personas que uno dice, ok, sí tienen la razón, por ahí no es. Entonces, busquen, rodéense de buenas personas, busquen buenos árboles que le den buena sombra y sigan adelante, de verdad. Yo aquí voy a ser un poquito menos protocolar y te voy a decir, ¿te salvó la vida o no? Sí, me mostró otro mundo. Y cuando tú ves el mundo desde otra perspectiva, tu vida cambia. Y yo no sé exactamente, porque no puedo ver el futuro, hacia dónde hubiera ido mi vida en ese momento que llegó esa Y, yo tuve que decidir, pero definitivamente me cambiaron la forma de ver el mundo. Yo comencé a rodearme de artistas, porque en su mayoría son todos artistas. Diría Jorge Alvarado. Sí. Yo comencé a rodearme de gente que tenían otras conversaciones. Entonces yo dejé de estar en sitios donde el grupo que me rodeaba hablaba de cigarros y de drogas, mientras comencé a estar en un sitio donde la gente hablaba de producción, donde la gente hablaba de radio, donde la gente hablaba de música, hablaba de economía. Y eso influye muchísimo. El entorno en el que tú te mueves influye en ti. ¿Cuándo tu perspectiva te ha llevado por un sitio que terminó siendo erróneo? La mayoría de las veces hasta que conocí este mundo. Sí, porque mi perspectiva de la vida, para empezar, siempre he sido una persona con muy pocas expectativas de vida. Okay. Yo, por lo general, con mi forma de ser. Recuerdo que hubo una etapa de mi vida en la que yo decía, yo no paso de los 25 años, ya que estoy con 26, ¿no? Pero eso era cuando tenía como 20. O sea, 5 años más y se acabó. La vida no tiene sentido, ¿de qué vale la pena esto? Es algo completamente sin sentido vivir. Pero, como te repito, cuando tú encuentras que algo que tú le puedes aportar al mundo, a la sociedad, tiene valor para ellos, y recibes ese feedback y ese reconocimiento, la perspectiva cambia. Y cuando cambias las perspectivas, cambias el camino. Pero sí, por mucho tiempo y en muchas cosas en las que no voy a entrar en detalles, mi perspectiva me llevó por caminos súper errados. Pero también depende mucho del concepto que tú tengas de ti mismo, del valor que tú te des a ti mismo, porque del valor que tú te das a ti mismo depende el valor que le das a las demás cosas. ¿Cuándo empezaste a darle el valor a lo que venías haciendo? ¿Con qué proyecto dijiste, esto realmente para mí significa mucho? Con el regalo de Navidad. Cuando yo plasmé en mi mente la idea del regalo de Navidad, aunque realmente fue un regalo para el municipio de Colón de todo corazón, que llevó mucho trabajo y mucho esfuerzo, la idea en principio nació porque yo sentía la necesidad de ver todo un año de trabajo plasmado y agrupado en un solo lugar. ¿Cómo se come eso? Te lo explico. Yo había trabajado con muchas de las instituciones y con muchas de las personas individualmente que terminaron formando parte de eso. Pero yo seguía viendo todo tan dispersado, y yo como ser humano necesitaba ver
plasmado en algo tangible todo ese trabajo. Y la mejor forma de hacerlo era unirlos a todos. En una época en la cual... En una época en la cual la desunión era bastante complicada. Y paradójicamente la Navidad nos invita a todo esto. Sí. La Navidad en esencia nos invita a esto, a unir lo que está desunido. Y la segunda cosa que yo quería con ese proyecto era recordar la Navidad a mi forma, como yo la viví. O sea, el video de un regalo de Navidad es un video con tonos bastante oscuros, en la mayoría de los casos donde yo logré eso. Habían lugares donde se escapaba de mi control, pero habían escenas muy particulares que recuerdo que yo traté que fueran lo más parecidas posible a como yo de niño viví mi Navidad, como la Navidad es en mi mente para mí. Y cuando yo vi el resultado final, cuando vi a todas esas personas tan talentosas, ocupadas, con sus propios proyectos, agrupadas en un mismo lugar de una forma tan bonita, quizás si hablamos en herramientas y en lo que fue como producción audiovisual, no fue algo de televisión, pero en esencia fue algo que nos unió a todos y que mucha gente me escribió y me agradeció a mí y a todo el equipo que formó parte de eso, a los cuales les agradezco también. Yo dije, yo aporto algo de valor a la sociedad. Y cuando tú aportas algo de valor a la sociedad, eres una persona valiosa y debes comenzar a verte así. En ese momento yo me acuerdo que en la escena final que se grabó en la Plaza Bolívar, hubo una foto donde nos juntamos varios productores audiovisuales, algunos que admiro muchísimo, otros que no hemos tenido mayor relación, pero el regalo de Navidad nos posamos ahí todos juntos y hubo un comentario tuyo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y fue que alguien miraba de cerca y en ese humor negro que te caracteriza dijiste, no te metes ahí que vos te dejas de nivel para eso. Ese humor que te caracteriza normalmente no se ve en las entrevistas. ¿Cómo te desligas de esa parte tuya que termina hiriendo alguna sensibilidad para ser mucho más sensible a la hora de entrevistar? Mira, lo que pasa es que la ambigüedad forma parte de mi vida y de mi forma de ser. Soy una persona con un humor bastante sarcástico e hiriente. Y la mayoría del tiempo ese humor realmente es verdad disfrazada de humor. Porque ese comentario era muy real. Yo realmente era lo que sentía y realmente era lo que pensaba. Y quizás todavía no tiene el nivel. Pero al mismo tiempo soy una persona muy emocional. Sí. Y tú y yo hemos compartido momentos en los que me he abierto como persona y has visto esa parte emocional. Lo que pasa es que para las entrevistas yo no puedo llegar con una actitud arrogante o una actitud odiosa, porque cuando alguien se va a abrir y a contarme realmente desde la comodidad. No de perfil personal, pues aquí ya yo estoy saltando entre una cosa y otra y cabe todo. Pero yo que intento ir más a lo humano y a lo sensible y a tu historia personal como persona, yo necesito que tú estés relajado y en confianza conmigo, y eso no lo haces a través de comentarios ni de chistes. Correcto. Entonces yo, para comenzar cualquier entrevista, cuando ya estoy sentado con el entrevistado, converso con él incluso antes que las cámaras se enciendan, le comento de qué va lo que vamos a conversar, pero tengo la particularidad que siempre le cuento algo muy mío, porque esa es la forma en la que la persona baja las barreras. Sí, va a ser más sensible con él. Exacto. Y dice, ok, estoy en confianza. Claro. Y he logrado muchas veces que la persona se le olvide que hay una cámara, que ahí es donde está la magia. Cuando tú logras que la persona se le olvide que está la cámara, mantienes una mirada fija y es una conversación más que una entrevista, ahí entonces obtienes testimonios como los que yo, gracias a Dios, he logrado obtener y que creo que han servido de inspiración a quienes han visto esos trabajos. ¿Por qué ser un director? ¿Por qué ser un director? Personalmente porque soy una persona controladora. Soy muy controlador. Controlador con mi familia, con mis amistades, con las parejas, ni te cuento. Soy una persona sumamente controlador. Creo que la dirección me otorga la capacidad y el poder, porque cuando eres el director en una producción, la gente hace lo que tú pidas que haga. Entonces eso como que satisface un poquito una necesidad personal. Eso por un lado. Y por otro lado, desde muy niño el cine siempre me ha gustado, las series siempre me han gustado. Y más que los actores que interpretan los personajes, siempre me ha llamado la atención es quién la dirigió. Porque la forma en la que esa persona veía el mundo era al final lo que terminó transmitiendo. Porque el director puede incluso hacer que el actor interprete de una o de otra forma un personaje. Entonces yo decía, es más que los actores que son buenísimos,
es la visión que tenía este hombre o esta mujer al dirigir esto lo que hizo que esto a mí me hiciera sentir así. Yo quiero hacer eso. Claro. Yo quiero que mi visión haga sentir a otros seres humanos cosas a través del trabajo que yo esté realizando. Entonces, el influenciar emocionalmente a las personas también forma parte de mi personalidad. Eso puede ser positiva o negativamente, pero me gusta eso. Me gusta sentir que lo que hago causa emociones en los demás y por eso me gusta hacerlo. Hay algo que se dio hace poquito, pero que bueno, yo te voy a preguntar porque cuando yo lo pude hacer real, cuando se pudo materializar, a mí me dio mucha alegría. Y yo vi que una de las primeras cosas que vos hiciste, y eso a mí me marcó de manera muy significativa, fue que cuando tuviste ese lugar, en la ventana mandaste a poner un estampado y en el estampado estaban los logos o la identidad de aquellas personas que para ti significaban algo o que te habían apoyado a llegar hasta ahí. Realmente, ¿cómo se sintió llegar a ese punto en el cual yo tengo la llave de esto porque es mío, es alquilado pero sigue siendo mío, y yo di este paso de la primera de muchas oficinas que seguramente abriré en mi vida? Bueno, yo creo que eso es una experiencia que solamente quien ha tenido su primera oficina entiende, ¿no? Y comprende. Ahora, yo tuve la particularidad, que estoy seguro que quizás no muchos que hayan vivido esa historia la tienen, que es que esa oficina ya había sido mi oficina, entre comillas, porque era pública, todos pasábamos por ahí. Había un filtro de agua. Exacto, había un filtro de agua. Y creo que todas las oficinas del Grupo Real de Occidente fueron en algún momento muy preciso mi oficina. Es por eso que agradezco tanto a Río, porque eso no te lo da cualquiera. Claro. Ese acceso a esas instalaciones. Pero ya el sentir, me acuerdo que el patrón me dio una pintura para que pintara la oficina. Bueno, fue un proceso de pintar, de acomodar, de vaciar algunas cosas que no iban, pero cuando ya todo quedó listo y cuando estaban poniendo el vinil, donde están esos logos que todos pertenecen a personas que han formado parte de este proyecto directa o indirectamente, cuando ya el vinil estaba puesto, cuando ya metí la llave por primera vez y entré, ya todo estaba pintado, ya toda esta bandera, era, creo, porque también fue un proceso de buscar muchas cosas y herramientas y cámaras y cositas que estaban unas guardadas en casa de Miro, otras arriba en la oficina. Cuando ya yo logré acumular todo eso en un mismo lugar y todo está en su respectiva gaveta, ya puedes ver físicamente cómo todo tu trabajo está ahí y es tuyo. Y aunque sea alquilado en ese instante de tiempo es tuyo, da tranquilidad. Da tranquilidad. Porque esto es mío. Y mi trabajo me está dando para poder pagar este espacio y mi trabajo ha hecho que cada cosa esté ahí. Entonces, además de que te da tranquilidad, te gratifica, te hace sentir que ha valido la pena. Y uno debe valorar mucho las cosas que te hacen sentir que ha valido la pena. Un buen comentario, una entrevista cuando tú eres el entrevistado, porque estar aquí para mí me hace sentir que poco o mucho las cosas que he hecho han valido la pena, porque por alguna razón estoy aquí. Y no es porque me caiga bien, te lo garantizo. Y la oficina fue eso, fue el sentir, ha valido la pena. Una pregunta muy importante para mí es, ¿cómo crees que te recordaría la gente si esto no hubiese pasado? ¿Y cómo crees que te recordarían hoy cuando todo este camino ha transitado? Bueno, para empezar, antes de que todo estuviera pasado, creo que me recordarían muy poco. Mami, mi familia cercana y mis amigos súper cercanos. Lo natural, pues es lo que se espera. Pero este camino que yo decidí arrancar está influenciado por muchas cosas que he visto, que he escuchado, que he vivido. Y entre todo eso que vi y escuché, una idea se plasmó en mi mente que era la idea de trascender, que es algo que han logrado la mayoría de artistas. El trascender es que cuando ya tú no estés, alguien te pueda recordar por algo que hiciste y por cómo eso lo impactó en su vida. Y en base a eso he hecho cada proyecto cuando son personales. Yo creo que cada entrevistado puede, en el momento de su vida que le pregunten, recordar lo que hicimos como algo gratificante y que le dejó algo en su vida. Entonces, esas ya son personas que me recordarán de buena manera. Pero cuando ya lo llevamos a algo más macro, como lo que pasó aquella Navidad del 2020,
23, ya una vez me dijo alguien muy importante para mí, con quien ahora no tengo las super relaciones, pero sigue siendo muy importante para mí, me dijo: te escribiste en las páginas de la historia de este municipio. Y por quien venía yo le creí y lo creo. Y yo creo que ahí ya trascendí de alguna forma. Porque cuando alguien quiera repetir, lo que espero que en el futuro eso se repita, porque la Navidad es para eso, es para estar unidos. Yo creo que nadie nunca va a poder hacer algo de ese estilo sin decir: el primero que hizo eso fue Michael Jaramillo. ¿Cuándo sientes que la barrera entre lo natural y lo impuesto se cruza? ¿Cómo lo asumes? Ese es un dilema con el que yo vivo enfrentándome muy constantemente. Sobre todo porque soy una persona que formó su carrera en base a la espontaneidad. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de fotografías, o las fotografías que a mí más me han gustado que he realizado yo, o mi equipo, Emiro, son a las personas siendo personas. Por eso me encanta fotografiar eventos donde nadie se espera en qué momento yo voy a tirar la foto. Y si tenéis un lente con una distancia importante, mejor. Y me ha tocado momentos en los que la gente quiere posar. Y para mí ahí ya pierde la magia. Para Michael Jaramillo, pierde la magia de lo que yo en esencia quiero transmitir, que es a los humanos siendo humanos. Claro. ¿No? Ojo, modelar y posar y todo eso también es un arte. Sí, sí. También es un arte y también tiene su magia. Pero son personas que transmiten emociones sin estarlas sintiendo ellos. Cosa que lo admiro. O que se obligan a ellos mismos a sentirlas para poderlas transmitir. Cosa que es más interesante aún. Pero yo soy muy de capturar a la gente humana siendo humana. Ahora, me ha pasado en entrevistas, por ejemplo, que la persona quiere venir estudiado al caletre, lo que va a responder cuando... O que quiere que le muestres previo a las preguntas. O que quiere... No, ¿Qué me vas a preguntar? Está el peor aún, está el que te quiere decir que le vas a preguntar, ¿no? Y eso mata por completo la espontaneidad, eso mata por completo lo natural. Pero como todo en esta vida, debe basarse en un equilibrio, ¿no? Y yo intento mantener ese equilibrio lo más posible, sobre todo cuando se trata en trabajos en los que me estamos contratando a mí para hacerlo, por ejemplo, una marca, una empresa. Intento equilibrar lo natural con lo impuesto, como tú lo llamas. Pasa mucho con grandes marcas que tienen una imagen que mostrar y hay otra imagen por atrás que nada que ver, pero eso no puede salir. En trabajos recientes me encontraba mucho con eso. Yo creía que esa foto era perfecta porque estaba el trabajador haciendo su trabajo naturalmente, pero al final de cuentas no, eso no sirve porque no tiene un uniforme puesto. Y ahí le matas por completo lo impuesto, ahí está matando lo natural, pero también es parte del proceso y de cómo una marca se quiere ver. En lo personal yo pongo siempre en una balanza y lo natural va por encima de lo impuesto, pero eso no funciona muchas veces cuando es un trabajo y alguien te está pagando por eso. Yo creo que en un mundo en el cual la pose se ha llevado toda la espontaneidad del momento, y cuando los fotógrafos en las bodas son más importantes que la ceremonia en sí, porque interrumpen muchas veces el ritual como tal, pues es complejo que la espontaneidad sobreviva, y aquellos que apostamos de alguna manera u otra por ello, estamos en peligro de extinción, porque la realidad existe, por lo menos en este círculo en el cual nos movemos. La realidad siempre nos indica que a la gente ya se le metió un chip de saludar cuando es video y de posar cuando es foto. Y ahí no cuentas historias. Sí, y es muy difícil luchar contra eso, porque es algo que, como tú dices, es un chip, ya eso está aquí. He visto casos en los que la cámara va así y la persona está ahí, pero a lo que le pasa por el frente ya cambió su postura por completo y ellos no entienden que ya eso no son ellos. Y que ya no transmite lo mismo y no lo va a transmitir. Y yo he descartado tomas y fotografías solo porque no transmiten nada, porque es... Como la gente quiere modelar también sin ser modelo, entonces no transmiten emociones, solo transmite que están fingiendo y eso se siente, eso se ve. Cuando alguien finge algo, eso es como el amor fingido, eso se nota a kilómetros. Cuando alguien finge, eso se nota. Entonces, yo he tenido que descartar algunas cosas porque definitivamente no son expresiones naturales.
hay que seguir apostando por lo natural siempre. ¿Qué? Por lo natural es, disculpa que te interrumpa, lo natural es lo básico, Ya te entrevisté. pero es lo que nos hace humanos. Si perdemos lo natural, perdemos la humanidad. Ok. Y en el momento en el que perdamos la humanidad, ya no somos nada. ¿Qué quieres ver de Michael Jaramillo en unos 2-3 años? ¿Qué quiero ver de Michael Jaramillo? Primero, es, personalmente me veo como la persona realizada en la que estoy trabajando cada día en ser, ¿no? Laboralmente, soy una persona que laboralmente, aunque parezca contradictorio y aunque muchos no lo crean, soy poco egoísta. En el sentido de que yo no soy fan de que mi marca o de que algo tenga que lo hice yo o de que algo sea solo mío. Me pasa con las herramientas que usamos en la productora, me pasa con todo, o sea, yo, dale, o sea, lo necesitáis, dale. Y eso me pasa mucho con MVP, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahorita. MVP yo quiero que sea una referencia de algo, no de alguien. Una referencia de trabajo de calidad, no de alguien. Y ha sido un proceso duro el desprender MJ de MVP porque no es fácil. La gente, no, Sí. yo quiero que lo hagáis vos. Ok, está bien. Pero la forma en la que venimos haciendo el trabajo está direccionado a eso. A que MVP en 3, en 5 años sea una empresa productora de audiovisuales, productora de eventos, que no representa a una persona, sino a una manera de trabajar, a una cultura laboral, que es en lo que yo tanto hago énfasis. Y mío como persona, ser lo suficientemente independiente de esa misma empresa para poder hacer mi vida, ¿verdad? Y sentirme y verme como yo quiero hacerlo, que es una persona financieramente estable, pero hacia allá, a sentirme bien conmigo mismo, que en este momento lo hago, pero soy una persona muy autoexigente. Claro. Entonces, por muy bien que yo me sienta conmigo mismo, siento que no es suficiente. Que va a venir algo mejor. Exactamente. Y Y bueno, en eso estamos trabajando, en construir ese algo mejor, porque es que las cosas no llegan solas. Es correcto. Y en función de eso, bueno, yo te agradezco mucho por estar aquí. Yo te agradezco por la invitación. Sabéis que la admiración y el respeto que te tengo es grande. Te he visto Mutuo. crecer y espero seguirte viendo crecer, Amén. porque sé cuánto te ha costado y he mirado con admiración muchas de las cosas que habéis dejado para poder llegar hasta donde hoy estáis, que es poco para lo mucho que sé que vas a lograr. Así que espero que de alguna manera u otra aquellas personas que estuvieron viendo, que se quedaron hasta aquí, que se quedaron todo este tiempo de hablar, se sientan igual y que tengan claro que realmente, a pesar de que la cosa sea bien cuesta arriba, siempre se tiene la posibilidad de ir por más. Michael, aquella cámara es tuya, despídete tú. Bueno, sí, siempre se puede ir por más. Lo que hay es que tener bien claro hacia dónde quiere ir uno. Y eso es muy cliché, pero es que realmente así es, porque solamente pudiéndote ver y sentir donde tú quieres estar es la forma o es la única forma que yo conozco para llegar. Yo me hice llamar productor audiovisual cuando apenas tenía el telefonito azul, Claro. apenas tenía la luz de panel y grababa a unos muchachos raperos que se ponen en la plaza de la Fuente y me decían, llegó el fotógrafo, y yo, no llegó el fotógrafo, llegó el productor. ¿Qué significaba ese productor? Esa misma noche lo googleé y dije, sí, esto es lo que yo quiero ser. Entonces, véanse como lo que quieren ser y trabajen para hacerlo. Y hay que aprender mucho. No sé qué tan sencillo sea. A mí a veces se me da con facilidad, a veces no. El verte, comportarte, actuar, hablar y caminar como se ve lo que tú quieres ser. Porque también es uno de los caminos más rápidos que he conocido para llegarlo. Entonces, cada cosa, y es muy loco, pero la cámara que yo tengo ahorita, que casualmente es la misma con la que comencé, el mismo modelo, la tengo porque ya yo sabía cómo se sentía, cómo se movía. Yo la plasmé y la tuve. Este pantalón es de este color porque antes de comprarlo mucho tiempo atrás yo sabía que iba a ser de ese color porque yo sabía cómo me iba a ver con él.
aunque no lo sean, no hace falta que tú seas para que te creas o para que te sientas, porque va más allá de creerse, porque a veces el creerse sin ser también se malinterpreta por los demás, es el sentirte. Entonces yo me sentí un productor audiovisual con un telefonito y una luz, y hoy, bueno, está todo lo que está, pero me sigo sintiendo el mismo productor audiovisual que en ese momento, porque no cambia. Cambia el contexto, cambian los tiempos, cambian las situaciones, pero no cambian el ustedes cómo se sienten o cómo se perciben a ustedes mismos. La percepción que tenemos de nosotros mismos es la base fundamental de todo. Entonces, aunque no sean aún lo que quieren ser, percíbanse a sí mismos, desen el valor. Hay una frase en inglés que no me voy a arriesgar a pronunciar porque capaz me sale malísimo, pero en español se traduce a fíngelo hasta que lo seas. Claro. Yo aplico mucho el fíngelo hasta que lo seas, lo he hecho con cada cosa. Conclusión, la percepción no se negocia. No, la percepción y el valor que nos damos nosotros mismos es innegociable.